Nadie imaginó que un simple libro cambiaría su destino. Este joven musulmán solo quería conocer la verdad. Tomó una Biblia en silencio, sin saber que aquel gesto le costaría la condena a muerte. Pero cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad lo rodeaba, algo imposible sucedió. Jesús mismo se le apareció, y lo que ocurrió después dejó sin palabras incluso a sus enemigos. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un solo encuentro con Cristo puede transformar incluso la sentencia más terrible en un milagro de salvación. Y si crees que Jesús aún hace milagros, suscríbete ahora y deja tu me gusta, para que este testimonio llegue a más corazones sedientos de fe. En una región donde la fe no se elige, sino que se hereda, la vida de un hombre vale menos que una idea. Allí, todo está escrito: qué creer, cómo orar, a quién amar y hasta qué libros puedes tocar. En ese lugar nació Amir, un joven musulmán como tantos otros. Creció escuchando los rezos en la madrugada, aprendiendo desde niño que Dios es grande, pero también lejano, silencioso. Sin embargo, Amir sentía dentro de sí una voz que lo inquietaba, una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Por qué siento que me falta algo, si lo tengo todo? No era un rebelde, ni un incrédulo. Solo quería entender. Quería conocer al Dios verdadero, más allá de los nombres, más allá de las costumbres. Un día, mientras trabajaba en el mercado, escuchó a un hombre extranjero hablar de un libro antiguo, un libro que hablaba del amor, del perdón y de un hombre llamado Jesús, que decía ser el Hijo de Dios. Aquellas palabras encendieron algo en su corazón. Una mezcla de temor y esperanza. Amir sabía que en su país, leer ese libro era considerado una traición, que incluso poseerlo podía costarle la vida. Pero la curiosidad por la verdad fue más fuerte que el miedo. Esa noche, en secreto, consiguió una Biblia. La escondió bajo su cama, como quien guarda un tesoro prohibido. Y al abrirla por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. No entendía todo lo que leía, pero cada palabra parecía hablarle directamente al alma. Sentía una paz que nunca había conocido, una voz que le decía: no temas. Yo estoy contigo. Lo que Amir no sabía, era que esas páginas, que ahora le daban vida, pronto se convertirían en la razón por la que lo condenarían a muerte. Durante años, Amir fue un hombre obediente. Cumplía cada rito, cada palabra, cada norma. Desde niño había aprendido que la fe era obedecer, no preguntar. Y aunque su cuerpo seguía las costumbres, su alma se sentía vacía, como si algo le faltara para vivir de verdad. Cada amanecer lo encontraba inclinado sobre su alfombra, recitando oraciones que conocía de memoria, pero que ya no sentía. En el fondo, se preguntaba si Dios realmente lo escuchaba, o si sus palabras se perdían en el aire, como el humo del incienso que se disuelve sin dejar rastro. Una noche, mientras todos dormían, Amir abrió de nuevo la Biblia que guardaba en secreto. La lámpara de aceite temblaba, proyectando sombras en las paredes, y con manos temblorosas leyó en voz baja: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquellas palabras lo atravesaron como un rayo de luz en la oscuridad. Cerró los ojos, y una sensación de paz lo envolvió. No era miedo, era algo distinto, algo que no podía explicar. Los días siguientes, algo comenzó a cambiar en él. Ya no encontraba consuelo en los rezos que antes repetía sin pensar. Comenzó a sentirse dividido entre dos mundos, el de su tradición y el de esa nueva voz que hablaba directo a su corazón. Por las noches, empezó a tener sueños extraños. En uno de ellos, caminaba por un desierto sin fin, bajo un sol abrasador. Caía de rodillas, exhausto, cuando de repente una figura luminosa se acercaba. No podía ver su rostro, pero sentía un amor tan fuerte que lo hacía llorar. Esa voz, dulce pero poderosa, le decía: Amir, yo soy el agua viva. Ven a mí. Despertó con el corazón latiendo con fuerza. No entendía lo que había visto, pero su alma ardía con un fuego que no podía apagar. Cada sueño era más claro que el anterior. En otro, vio una puerta abierta en medio de una tormenta. Escuchó la misma voz: llama, y se te abrirá. Y al acercarse, la puerta se iluminó con una luz que lo envolvió por completo. A partir de entonces, Amir comenzó a buscar respuestas con más intensidad. Quería saber quién era ese Jesús que lo llamaba en sueños, ese nombre que ahora resonaba en su mente a cada instante. Empezó a leer el Evangelio de Juan, y cada palabra parecía tener vida propia. Sentía que ese Jesús no era solo un profeta,
sino alguien que lo conocía profundamente, que entendía su dolor y su confusión. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el tejado de su casa, levantó los ojos al cielo y susurró: «Si tú eres real, si eres quien dices ser, muéstrame la verdad. No quiero seguir tradiciones, quiero conocerte a ti». Fue la primera vez que oró con el corazón, no con los labios. Y aunque no escuchó respuesta alguna, sintió que algo invisible lo abrazaba, como si el cielo entero lo hubiera oído. Desde ese momento, su vida ya no volvió a ser la misma. Cuanto más buscaba a Dios, más sentía que el Dios que conocía no era suficiente, y más se acercaba, sin saberlo, al encuentro que cambiaría su destino para siempre. Una tarde, mientras Amir caminaba por las estrechas calles del mercado, algo cambió su rumbo para siempre. El sol comenzaba a caer y el aire olía a especias y polvo. Entre los puestos, escuchó una conversación en voz baja entre dos hombres extranjeros. Uno de ellos sostenía un pequeño libro con la portada gastada. Amir no sabía por qué, pero sus pasos lo llevaron hasta allí. Fingió mirar unas telas mientras escuchaba cómo aquel hombre hablaba de Jesús con un brillo especial en los ojos. No era un discurso, ni una lección. Era una historia contada con amor, como quien habla de alguien vivo. De pronto, el extranjero notó la curiosidad de Amir y lo miró con amabilidad. Sin decir una palabra, le extendió el libro. Amir lo tomó con cautela, miró a su alrededor temiendo ser visto, y el hombre solo dijo: «Que encuentres la verdad». Esa noche, Amir se encerró en su habitación, con las manos temblorosas, abrió por primera vez la Biblia. Las páginas tenían un olor antiguo, y la luz de la lámpara danzaba sobre las letras. Su mirada cayó en el Evangelio de Mateo. Comenzó a leer lentamente, palabra por palabra, como si cada una pesara sobre su corazón. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Sintió que esas frases no venían de un libro, sino de una voz que hablaba directamente a su alma. Continuó leyendo, y de pronto se detuvo ante unas palabras que lo dejaron sin aliento. «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen». Amir se quedó inmóvil. ¿Cómo podía alguien enseñar algo así? En su mente, la justicia siempre había significado devolver el daño, defender el honor, castigar al enemigo. Pero Jesús hablaba de amar, de perdonar, de vencer el mal con el bien. Cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Aquellas palabras lo desarmaron por completo. Sintió vergüenza por el odio que alguna vez había guardado, y una extraña sensación de limpieza en su interior, como si una herida invisible empezara a sanar. Volvió a leer una y otra vez las mismas líneas, hasta memorizarlas. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que ese Jesús no era solo un profeta, era alguien que conocía lo más profundo del corazón humano. Pasaron las horas sin que lo notara. Afuera, el canto del muecín anunciaba la oración del amanecer, y Amir seguía despierto, con la Biblia sobre el pecho. No sentía miedo, ni sueño, ni culpa. Solo paz. Por primera vez en su vida, sintió que no necesitaba hacer nada para ganarse el amor de Dios. No tenía que repetir rezos, ni seguir rituales. Solo escuchar, creer y amar. Pero en su interior también nació un conflicto. Sabía que aquel libro estaba prohibido. Que si alguien lo descubría, podría perderlo todo, su familia, su libertad, su vida. Aún así, no podía dejar de leerlo. Algo dentro de él le decía que esa verdad valía cualquier precio. Así comenzó su doble vida: de día, el musulmán devoto que todos conocían; de noche, el hombre que buscaba a escondidas las palabras de un Dios que lo amaba sin condiciones. Y aunque no lo sabía, aquel amor pronto sería puesto a prueba de la manera más dura posible. Durante semanas, Amir vivió entre dos mundos. De día, rezaba con su familia, asistía a la mezquita y fingía normalidad. Pero en las noches, cuando todos dormían, abría la Biblia con el corazón acelerado, sediento de aquellas palabras que lo hacían sentir vivo. Cada página le revelaba más sobre aquel Jesús que había dicho ser la luz del mundo. Y Amir sentía que esa luz comenzaba a habitarlo, aunque supiera que, en su país, dejarla brillar podía costarle la vida. Una noche, mientras leía el Evangelio de Juan, escuchó un ruido en la puerta. No tuvo tiempo de esconder el libro. Su hermano menor lo miró, confundido. Sus ojos se detuvieron sobre la Biblia abierta, y el silencio se hizo eterno. «¿Qué haces con eso?», preguntó, con la voz entre el miedo y la ira.
Amir intentó explicarse, pero las palabras no salían. Dijo que solo quería comprender, que buscaba la verdad, que ese libro hablaba de amor, pero su hermano no quiso escuchar. Salió corriendo, gritando su nombre. A la mañana siguiente, toda la familia lo sabía. Las miradas que antes le daban cariño ahora estaban llenas de reproche. Su padre, con lágrimas en los ojos, le gritó que había traicionado su fe, su nombre y su sangre. «Has traído vergüenza a nuestra casa», dijo, mientras lo expulsaba. Amir cayó de rodillas en el umbral, suplicando comprensión, pero nadie se acercó. Sintió que el amor de toda su vida se desmoronaba ante él. Esa misma noche, hombres armados lo esperaban en la calle. Lo arrastraron hasta una celda fría y húmeda, acusándolo de apostasía, abandonar su religión por otra. Allí, sin juicio ni defensa, su destino quedó sellado. Sería ejecutado públicamente por traición a la fe. Pasaron los días entre interrogatorios y amenazas. Le ofrecían una salida, negar a Jesús, pedir perdón y volver a su religión. Le prometían libertad, comida, incluso el perdón de su familia. Pero Amir ya no podía negar lo que había sentido. Aquel amor, aquella voz, aquella paz que lo había llenado, eran más reales que el aire que respiraba. En las noches de prisión, recordaba las palabras de la Biblia. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Con cada oración, su miedo se transformaba en una extraña serenidad. Uno de los guardias, al verlo tan tranquilo, le preguntó: ¿No tienes miedo de morir? Amir lo miró con una leve sonrisa y respondió: No puedo temer, porque ya he encontrado la vida. Al amanecer, le comunicaron que su ejecución sería en 3 días. Lo dejaron solo, encadenado, en la oscuridad de su celda. Pero mientras el mundo lo condenaba, algo invisible comenzaba a moverse en el cielo. La noche antes de su sentencia, cuando todo parecía perdido, Amir se arrodilló una última vez. Sus labios temblaban mientras murmuraba: Jesús, si de verdad eres quien dijiste ser, no me dejes ahora. Y en ese instante, el aire cambió. Una luz suave comenzó a llenar la celda. Amir levantó la mirada, y sintió que ya no estaba solo. ¿Podría la fe salvarlo de la muerte? La celda era pequeña, apenas una caja de piedra sin luz. Solo una rendija dejaba entrar el frío de la noche y el olor del polvo. Amir llevaba 3 días allí, sin saber si aún era de este mundo o si ya lo habían olvidado. Sus labios estaban resecos, y el cuerpo, agotado por el hambre y la angustia. Pero lo que más dolía no era el miedo a morir, sino el silencio. Un silencio tan denso que parecía aplastarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no podía más. Se acurrucó contra la pared, y entre lágrimas, comenzó a hablar. No una oración memorizada, no una fórmula repetida, sino las palabras de un alma desnuda ante su Creador. Dios, si de verdad me escuchas, si no estás lejos, háblame. No te pido escapar, solo saber que no estoy solo. Su voz se quebró, y el llanto brotó sin contención. He perdido a mi familia, mi nombre, todo lo que era, susurró. Pero si tú eres real, si Jesús es realmente tu Hijo, si Él vive, entonces sálvame. No del castigo, sino de esta oscuridad. En ese instante, el aire pareció detenerse. Amir sintió un calor en el pecho, leve al principio, como una brasa encendida. Cerró los ojos y, por primera vez, no pidió nada más. Solo se rindió. Jesús, murmuró. Si tú eres quien dices ser, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Cayó de rodillas, con las manos extendidas. Sus lágrimas cayeron al suelo, y el silencio de la celda se llenó de algo nuevo. No era ruido, pero tampoco vacío. Era una presencia. Sintió que alguien lo observaba, pero no con juicio, sino con ternura. Un amor tan profundo que lo hizo temblar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces, recordó una frase del Evangelio que había leído tantas veces. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amir la repitió entre sollozos, una y otra vez, como quien se aferra a una cuerda en medio del abismo. Y poco a poco, su miedo empezó a disolverse. En ese momento, comprendió que no podía salvarse por sí mismo, que no había religión ni rito que pudiera rescatarlo. Solo una persona. Aquel que había dado su vida por amor. El tiempo pareció detenerse.
La oscuridad se volvió menos densa, y un resplandor tenue comenzó a nacer en una esquina de la celda. No sabía si era un sueño o la muerte acercándose, pero no le importó. Por primera vez, sentía paz. Amir alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y el alma vacía de orgullo. Jesús, dijo con voz apenas audible. Mi vida ya no es mía. Es tuya. Y entonces, el silencio fue roto por algo que nunca olvidaría. Un susurro suave, casi imperceptible, pero real. No temas. Yo estoy contigo. Asterisco. Amir cayó postrado, y una luz invisible lo envolvió. En esa oscuridad absoluta, finalmente encontró lo que tanto había buscado, la presencia viva de Dios. La celda se llenó de un silencio que no era de este mundo. Amir, aún arrodillado, sentía el corazón arder dentro de su pecho. La luz que había comenzado como un resplandor leve ahora crecía, envolviéndolo en un resplandor cálido, casi dorado. Levantó la mirada, y frente a él, entre la penumbra, apareció una figura. No caminaba, parecía flotar, como si la luz misma lo sostuviera. Amir quiso hablar, pero su voz se apagó. No necesitaba palabras. Sabía quién estaba allí. Era Jesús. Su rostro no era como el de las imágenes que había visto en los libros. No había corona, ni heridas, ni sombra de dolor. Solo una paz inmensa, una luz viva que atravesaba el alma. Jesús lo miró con ternura, y sin mover los labios, Amir escuchó su voz resonar dentro de él. No temas, Amir. Yo estoy contigo. Al oír esas palabras, el cuerpo de Amir se estremeció. Toda la angustia, todo el miedo acumulado durante semanas, se disolvió en un instante. Sintió que algo invisible se rompía, como si las cadenas del alma se deshicieran. Jesús extendió su mano, y Amir sintió que su cuerpo se llenaba de una fuerza que no venía de él. Su dolor desapareció, el cansancio se esfumó, y la celda ya no parecía una prisión, sino un lugar sagrado. Tu vida no termina aquí, dijo la voz. Te he escogido para que cuentes lo que has visto. Una lágrima cayó por el rostro de Amir. No podía comprenderlo todo, pero sabía que aquella presencia era más real que cualquier cosa que hubiera vivido. De pronto, la luz se intensificó tanto que tuvo que cerrar los ojos. Y cuando los abrió, Jesús ya no estaba. Solo el silencio, pero un silencio distinto, lleno de paz, lleno de promesas. Amir miró sus manos. Las cadenas que lo ataban habían caído. No sabía cómo. El candado de hierro estaba abierto en el suelo. Pensó que era un sueño, pero el frío del metal en su piel le decía lo contrario. Se levantó con dificultad, caminó hacia la puerta y, para su sorpresa, estaba entreabierta. No había guardias. No había voces. Solo el sonido del viento colándose por los pasillos. Salió lentamente, temiendo que todo desapareciera si daba un paso en falso. Caminó entre sombras, cruzó un corredor y encontró la puerta exterior abierta de par en par. Nadie lo detuvo. Nadie lo vio. Afuera, la noche era inmensa. El cielo estaba cubierto de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, respiró libre. Se arrodilló en la arena, levantó los brazos al cielo y lloró. No de miedo, sino de gratitud. Comprendió que no era su fuerza la que lo había liberado, ni la compasión de un hombre, sino la misericordia de Dios. A la mañana siguiente, cuando los guardias fueron a buscarlo para su ejecución, encontraron la celda vacía, las cadenas rotas y la puerta abierta. Nadie entendió cómo había escapado. Algunos dijeron que fue ayudado desde dentro. Otros que había desaparecido. Pero Amir sabía la verdad. En el momento más oscuro de su vida, Jesús había descendido a su prisión y lo había hecho libre. Y mientras caminaba entre las dunas, con la luz del amanecer pintando el horizonte, solo una frase resonaba en su mente, como un eco eterno. Yo estoy contigo, hasta el fin del mundo. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la arena, Amir aún estaba de rodillas, mirando el horizonte. El frío de la noche comenzaba a desvanecerse, y en su interior algo había despertado para siempre. No era el mismo hombre que había sido encerrado entre muros de piedra y miedo. Había muerto allí dentro, pero no su cuerpo, sino su antigua vida. En su lugar, había nacido algo nuevo, una fe que no dependía de lo que veía, sino de lo que había sentido en lo más profundo del alma. Caminó durante horas, sin rumbo, dejando atrás la prisión y todo lo que había conocido.
Cada paso era un símbolo, dejar atrás la culpa, el temor, la duda. No sabía hacia dónde iba, pero confiaba, porque ahora sabía que no estaba solo. En el silencio de su corazón, escuchaba todavía la voz que lo había liberado: te he escogido para que cuentes lo que has visto. Días después, llegó a un pequeño pueblo en la frontera. Cansado, hambriento, pidió refugio en la casa de un anciano que lo miró con compasión. Allí descansó. No habló de su pasado, solo guardó silencio. Pero en las noches, mientras miraba el fuego, su mente volvía una y otra vez a aquella luz, a aquella voz, a aquel nombre que ahora no podía dejar de pronunciar: Jesús. Una madrugada, antes de que amaneciera, se levantó y se arrodilló junto al fuego apagado. Con el corazón lleno de humildad, dijo: Jesús, ya no quiero vivir para mí. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece. En ese instante, algo cambió para siempre. No hubo relámpagos ni visiones. Solo una paz profunda, tan real que lo envolvía por dentro y por fuera. Era como si una nueva vida hubiera comenzado a respirar dentro de él. Desde ese día, Amir decidió vivir para aquel que lo había salvado. Aprendió a leer la Biblia en secreto, y cada palabra de los evangelios era para él un tesoro. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esas frases que antes solo había oído de lejos, ahora tenían sentido. Eran verdad. Con el paso de los meses, su vida se transformó. De aquel joven musulmán devoto, lleno de dudas y preguntas, surgió un hombre lleno de fe, serenidad y propósito. Ya no buscaba convencer a nadie con argumentos, sino con su propia historia. Comenzó a compartir su testimonio con los pocos que se atrevían a escucharlo. No hablaba con arrogancia, sino con amor. Decía que no había encontrado una religión nueva, sino la verdad que su alma había estado buscando desde siempre. Algunos lo rechazaban, otros lo miraban con sospecha. Pero había quienes, al escuchar su relato, sentían lo mismo que él había sentido aquella noche: una voz interior que susurraba: ven y conóceme. Amir no buscó reconocimiento ni seguidores. Solo deseaba que otros supieran que aquel Jesús que lo había visitado en la oscuridad no era una idea lejana, sino un Dios vivo, cercano, capaz de cambiarlo todo. Con el tiempo, su historia comenzó a extenderse más allá de su tierra. De boca en boca, de corazón en corazón, su testimonio se convirtió en luz para muchos que vivían en la duda o en el temor. Y así, el hombre que una vez fue condenado por creer, ahora caminaba libre por el mundo, llevando un mensaje que ningún muro podía encerrar: que la fe en Jesús no solo libera el cuerpo, sino el alma. En su mirada ya no había miedo, solo gratitud, porque quien una vez estuvo perdido, ahora había sido encontrado. Y aunque su nombre tal vez se pierda en la historia, su historia vive en cada alma que se atreve a creer que la gracia de Dios puede alcanzar incluso los lugares más oscuros. Jesús sigue salvando vidas hoy. No importa tu pasado, ni tu nombre, ni la religión que heredaste. Él no mira etiquetas, mira corazones. La historia de Amir no es solo la de un hombre que fue liberado de una celda. Es la historia de todos los que, en algún momento, se sintieron prisioneros del miedo, del pecado o de la duda. Porque la verdadera prisión no siempre tiene barrotes. A veces está dentro de nosotros, en ese rincón donde guardamos el dolor y la culpa. Amir buscaba respuestas, y encontró un Salvador. No buscaba milagros, solo verdad. Pero cuando el corazón se abre con sinceridad, el cielo siempre responde. Muchos lo llaman coincidencia, otros destino. Pero quienes han sentido el toque de Jesús saben que no hay casualidades en el amor de Dios. Él llega justo cuando la oscuridad parece más densa, cuando las fuerzas se agotan y el alma se rinde. En ese momento, cuando todo parece perdido, Jesús se acerca. No con reproches, sino con ternura. No con castigo, sino con compasión. Él no pregunta cuántas veces has fallado, sino si estás dispuesto a dejarte amar. Amir comprendió que la fe no se trata de cambiar de religión, sino de encontrar vida. Que Jesús no vino a dividir, sino a sanar. A mostrar que el amor de Dios trasciende fronteras, lenguas y costumbres. Hoy, miles de hombres y mujeres en el mundo siguen escuchando ese mismo llamado. En sueños, en palabras, en momentos de soledad. Porque el mismo Jesús que caminó sobre las aguas sigue caminando hoy, cruzando desiertos, muros y corazones endurecidos. Él no busca santos perfectos. Busca almas dispuestas. Personas que, como Amir,
se atrevan a decir, si tú eres real, muéstramelo. Y cuando uno pronuncia esas palabras con sinceridad, algo cambia para siempre. El miedo se transforma en paz. La culpa, en perdón. La desesperanza, en propósito. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, sientes ese mismo vacío que Amir sintió. Esa sensación de que algo te falta, aunque lo tengas todo. Esa voz que te susurra que la vida tiene algo más. No ignores esa voz. No es casualidad. Es el eco de un amor que lleva siglos buscándote. Jesús no está lejos. Está más cerca de lo que imaginas. No importa cuán lejos hayas caminado o cuánto creas haber caído. Su mano sigue extendida, esperando la tuya. Y cuando por fin te atreves a tomarla, descubres lo que Amir descubrió aquella noche. Que la salvación no es una historia antigua, sino una realidad viva. Que el milagro más grande no es escapar de la muerte, sino nacer de nuevo. Porque mientras haya un corazón dispuesto a creer, Jesús seguirá salvando vidas. Hoy, mañana, y hasta el fin de los tiempos. La historia de Amir nos recuerda que, aunque la oscuridad parezca invencible, la luz de Jesús nunca falla. Cada prueba, cada miedo, cada momento en que sentimos que no hay salida, es también una oportunidad para abrir el corazón y recibir la misericordia divina. No importa quién eres, de dónde vienes, ni lo que hayas hecho. El amor de Dios está dispuesto a alcanzarte donde más lo necesitas. Solo debes abrir tu corazón y dejar que Él actúe. Hoy, como ayer, Jesús sigue tocando vidas, liberando a los oprimidos, sanando corazones y obrando milagros donde el hombre solo ve imposibilidad. Recuerda que cada vida transformada es un testimonio de esperanza para otros. Cada historia de fe es un faro que puede iluminar el camino de quienes todavía buscan. Si este testimonio tocó tu corazón, comparte este vídeo para que más personas sepan que Jesús sigue obrando milagros. Y no olvides suscribirte a Mensajes del Cielo y darle me gusta para que juntos podamos llevar estas historias de fe y salvación a cada rincón del mundo. Porque cuando compartimos la luz, la oscuridad pierde su poder. Y la esperanza se vuelve contagiosa.